Proposición, sean B un espacio vectorial sobre un campo F y dos subconjuntos W1 y W2 de B, tales que W1 es subespacio vectorial de B y W2 también es subespacio vectorial de B. Vamos a probar que W1 intersección W2 sigue siendo un subespacio vectorial de B. Para probar que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial, vamos a utilizar una de las equivalencias que hemos probado. Vamos a demostrar que W1 intersección W2 cumple las tres propiedades que vimos en una de las equivalencias. Tenemos que demostrar que el vector 0 pertenece a la intersección. Tenemos que probar también que si tomamos dos elementos en la intersección, su suma vuelve a estar en la intersección, y que al tomar un elemento en la intersección, si nosotros lo multiplicamos por cualquier escalar, esa operación también debe de quedarse en la intersección. Vamos a probar la primera propiedad. Como W1 es subespacio vectorial de B, están de acuerdo que el vector 0 está en W1. Y como W2 también es subespacio vectorial, el vector 0 también está en W2. Como el 0 está en ambos conjuntos, puedo decir que está en la intersección. Sean dos vectores en esta intersección. Si estos dos vectores pertenecen a esta intersección, quiere decir que ambos vectores están tanto en W1 como en W2. Entonces, como W1 es subespacio vectorial de B, ya que estos dos vectores están en W1, su suma debe estar en W1. Y como W2 es subespacio vectorial y estos dos vectores también están en W2, su suma debe de estar en W2. Entonces, como aquí hemos probado que la suma está tanto en W1 como en W2, entonces la suma está en la intersección, y así probamos la segunda propiedad. Ahora sean B un elemento en esta intersección y lambda un escalar. Como B está en esta intersección, en particular está en W1, y como W1 es subespacio vectorial de B, entonces lambda por B está en W1. Y como B también está en W2 y W2 es subespacio vectorial, lambda por B está en W2. De estas dos afirmaciones es que podemos concluir que lambda por B está en esta intersección, y así hemos probado la tercera propiedad. Como las tres propiedades ya han sido probadas, es que podemos afirmar que W1 intersección W2 es subespacio vectorial de B. Acabamos de probar que si tenemos dos subespacios vectoriales, la intersección vuelve a ser un subespacio vectorial. La pregunta más lógica es, ¿será cierto que la unión de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial? Quiero que lo piensen por un momento. Si eso es cierto, pues tendría que probarse muy parecido a como hemos probado la intersección. Quiero que intenten hacer ustedes la prueba y van a ver que algo no cuadra. Quiero que se den cuenta qué propiedad es la que no se puede probar, ¿sí? Hay algo ahí que falla. Si ya lo intentaste probar, seguramente te diste cuenta que la primera propiedad y la tercera propiedad sí se pueden demostrar. El problema radica en la segunda propiedad. Hay algo ahí que no nos permite probar que si nosotros tomamos dos elementos en la unión, su suma tenga que estar otra vez en la unión. Ahí hay algo que no cuadra. Entonces, la respuesta es que no. La unión de subespacios vectoriales no es, por lo general, un subespacio vectorial. Vamos a verlo con un ejemplo. Como les dije, la unión de subespacios no es generalmente un subespacio. Para ello pensemos en el espacio vectorial R2 y consideren a W1 el conjunto de todos los x, y, tales que y es igual a 0, y W2 a todos los x, y, tales que x es igual a 0. ¿Están de acuerdo que W1 y W2 son subconjuntos de R2? Vamos a ver que son subespacios vectoriales. Para probar que mis dos conjuntos son subespacios vectoriales de R2, voy a utilizar la segunda equivalencia que demostramos para que un conjunto sea subespacio vectorial. Para ello, pues tomo dos elementos en W1. ¿Están de acuerdo que los elementos de W1 son de esta forma? Y además tomo lambda, un número real. Voy a comprobar que esta suma vuelve a quedarse en el conjunto W1. En este caso, esta suma es igual a esto. Y esa es la razón por la que está nuevamente en W1. Recuerden que la condición para estar en W1 es que la segunda coordenada sea igual a 0. Y esta suma sigue cumpliendo eso. Por tanto, se cumplen las condiciones de mi equivalencia y así voy a tener que W1 es subespacio vectorial.
Del mismo modo tomo dos elementos en W2 y lambda un número real y otra vez esta suma es de esta forma. Noten que la primera coordenada es 0 y por eso esta suma vuelve a estar en W2 y así comprobamos que W1 y W2 son subespacios de R2. El problema es que la unión de W1 y W2 no es un subespacio, pues noten lo siguiente, el 1,0 pertenece a W1 y por tanto pertenece a la unión, y el 0,1 pertenece a W2 y también va a pertenecer a la unión. Noten que ¿cuál es el problema? El problema es cuando consideramos la suma de estos dos. Si W1 unión W2 fuera un subespacio vectorial, al yo sumar estos dos elementos, esa suma debería volver a estar en este conjunto, pero la suma es igual a 1,1 y este elemento no pertenece a este conjunto, pues no pertenece a W1, ya que su segunda coordenada no es 0. Tampoco pertenece a W2, pues su primera coordenada no es 0. Como no puede pertenecer a ninguno de los dos conjuntos, no puede estar en la unión. Entonces no se cumplen las propiedades para que W1 y unión W2 sea subespacio vectorial. Y así tenemos un ejemplo donde la unión de subespacios no es subespacio vectorial.